Había colas hoy Sí. en algunas farmacias donde ya se está vendiendo. Creo que empezaron a vender Pfizer y ya va a venir un día de estos la Moderna, que son las bivalentes, las más actualizadas contra el Omicron. No sé cuál variación del Omicron del COVID. Me gusta mucho que el presidente López Obrador el otro día dijo, estamos permitiendo su venta porque así respetamos el derecho a la salud de los mexicanos. Pues no respetaron la salud de los mexicanos cuando en lo peor de la pandemia no te dejaban ir a comprar una vacuna, te obligaban a ponerte la vacuna que ellos decidieran, acabaron con el derecho a la salud de los médicos particulares, porque primero había que vacunar a los médicos de las instituciones públicas, acabaron con el derecho a la salud de miles de mexicanos, porque lo iban haciendo por grupitos de edad y por lugares, etcétera. Así es que el presidente que no me venga con el cuento de que ahora sí van a respetar nuestro derecho a la salud, cuando no lo respetaron antes. Tal vez el presidente ya está recapacitando, porque el doctor Muerte, el infame ex subsecretario de Salud, cuyo nombre me niego a pronunciar, que tuvo la última desfachatez, que quería ser jefe de gobierno en la Ciudad de México, el bellaco, y todavía quiso propagar el rumor de que quería ser alcalde de Coyoacán. No tiene, tú vives ahí, ¿tú hubieras votado por él? No. ¿Tú hubieras aceptado que llegara a su oficina ese bellaco, villano, terrible? Sí. Tal vez el presidente ya decidió que estaba equivocado su infame subsecretario, y ahora sí vive el derecho a la salud. No, muy mal. ¿No? Muy Vive mal. el derecho a la salud. Bueno, el hecho es de que ya llegaron. Esta Pfizer está costando 844 pesos en la farmacia San Pablo. No tienes que pedir cita, tú nomás llegas y pum, vales. Farmacia del Ahorro te lo está poniendo en 859 pesos. Y dicen, tampoco hay que hacer cita. No, con Farmacias del Ahorro sí hay que hacer cita previa. Y también dicen que van a estar en las farmacias del Ahorro, bueno, farmacias Benavides, San Pablo, farmacias Guadalajara, entre otras. Y está bien, qué bueno, porque yo no vi que hicieran colas por la Abdala. No. Fue un fracaso. El presidente se la puso. Lo que es un político, con tal de, vean, yo soy su presidente, pónganse la Abdala, se dejó vacunar. ¿Quién sabe si era la Abdala, no? Pero es lo que te iba a decir, la verdad, sería esa, bueno. Pues no ahí sabemos. dijeron que era la Abdala. Bueno, o sea, no sabemos, pero existe bueno, la duda ahí. entonces sacó, se quitó su saco, subió en su brazo flaquito, pum, le pusieron su vacuna. ¿Por qué te ríes? Pues porque queremos pensar que así fue. Pero ¿no? sí tiene el brazo flaquito. Yo me hubiera imaginado que con juego de béisbol estaría más ponchado. Yo lo que me ¿no? fijé es en si tenía líquido la jeringa. No, yo me fijé en el bracito flaquito. Bueno. Pero el hecho es, bueno, se vacunó. Pero fíjate, la vacuna Abdala, las autoridades sanitarias dicen es efectiva. Perfecto, es efectiva. No más que esta vacuna Abdala se vende en Cuba y en los países cuates de Cuba. No. En ningún otro país del primer mundo. Es más, la vacuna Abdala no ha pasado las pruebas de la Organización Mundial de la Salud, de la FDA, de la Autoridad Sanitaria Europea, nada. Pasó la prueba de salud de la COFEPRIS mexicana. ¿No? Digo, ¿quién en esa época, quién estaba a cargo y quién era el jefe de la COFEPRIS? El infame doctor Muerte. Entonces, cuidado. Bueno, qué bueno, creo que es una buena noticia. Esto se debería haber hecho desde el año 2020. Por supuesto. Y no solamente con una marca, ¿no? Sino con varias marcas. El presidente el martes dijo, no soy partidario de regular los precios, nosotros somos partidarios de que medicamentos para atender a pacientes, para salvar vidas, no deben ser limitados, controlados, pues son como los alimentos, son productos estratégicos. No podemos impedir que se introduzcan vacunas para el COVID o para la influenza o para cualquier otra enfermedad. La pregunta es, ¿por qué lo impidieron cuando estaba arreciando el COVID? Había incertidumbre, ¿no? Yo recuerdo el 2020 que no teníamos todavía oportunidad de alguna fecha de tener pues ese esquema de vacunación, siquiera saber qué marca y demás. Y como bien lo dijiste, la única noticia por parte del gobierno era que ciertos grupos, por su labor, por su actividad laboral, su edad también, algunos de cierta condición de salud, eran los primarios para vacunarlos. En el caso de los maestros, pues también tuvimos que esperar poco más de un año, o sea, para que estuviéramos en ese esquema. A ver, es que el presidente el martes
López dijo, no deben ser limitados, controlados. No, bueno. Son productos estratégicos. No podemos impedir que se introduzcan vacunas para el COVID o para la influenza o para cualquier otra enfermedad. Porque esto no lo dijo en el 2020. 2020. Qué bueno, gracias, señor presidente, que ahora sí. Pero hace 3 años, Nada. No. Pero sobre todo, Eduardo, es un tema tan delicado la salud. Hombre. Que eso no se puede estar mediando ni viendo políticamente si conviene o no introducir las medicinas y dárselas a la población. Y recuerdo mucho que decían también, por ejemplo, en aquel momento que pues iban a salir más caras. Ahorita están en 800, un poco más de pesos. Pero pues hay gente que puede pagarlas, hay gente que no, desafortunadamente. ¿sabes cuál también. fue el discurso de aquella época? Que no iban a dejar entrar vacunas porque era discriminar a los que no tenían, que los que podíamos pagar, me incluyo. Sí. ¿Por qué íbamos a nosotros poder pagar cuando los pobres no podían pagar? Claro, claro. O sea, Entonces, el cambio de discurso es lo que me enoja. Yo sí tengo muy buena memoria y recuerdo muy bien lo que decía el presidente entonces, lo que decía el infame subsecretario, el payasete que cobra como secretario, que lo único que es que está sentadito con sus piernitas y un folder siempre arriba de sus rodillitas. Me acuerdo muy bien. sí, Eduardo. Eso propició inclusive también, y tengo conocidos que salieron del país a Estados Unidos a irse a vacunar. Muchísimos. Y primero la gente decía es que no son patriotas. Perdóname, cuando se trata de tu vida al diablo el patriotismo, ¿no? Claro. Y yo me enoja mucho esto porque, mira, yo perdí colaboradores. Perdimos a Luis Enrique Mercado por el Por COVID. supuesto. Yo perdí a 2 consuegros, a mi consuegro y a mi consuegra, los abuelos por el lado de la mamá de mi nieto Eduardo. Perdí muchos amigos. Y perdí gente, porque después salió el presidente a decir, o el infame subsecretario, que nunca faltaron camas. Pues perdónenme, varias personas que se murieron, que yo conocía muy bien, es porque no había hospitales. Sí. ¿Está saturado? Porque no había camas. Luis Enrique Mercado vivía en Durango y no había un lugar en Durango. O sea, lo trataron de llevar a otra ciudad más cercana, ya no llegó. Mi consuegro en su cama, en su casa, porque no había hospitales. O sea, se manejó mal esta pandemia. Y la historia, que es una juez muy severa, Así es. va a tener que determinar qué se hizo en este país donde se perdieron casi 800,000 vidas. Desafortunadamente, y además, Eduardo, un tema que en su momento debe haber sido previsto muy claramente, y si esta persona que se encargaba de coordinar y ver el problema de la pandemia no funcionaba, debieron haberlo destituido inmediatamente. A ver, ¿cómo lo iban a- Inmediatamente, A ver. porque, insisto, es la vida, no era otra cosa No más era que la otra vida. cosa, sí, pero la vida. La lambisconería tiene efectos. ¿Se acuerda cuando dijo el señor presidente no le puede dar COVID? Porque está protegido. Por el amor del pueblo. Payaso. Sí, Imbécil. La verdad, me enoja. Nada más de pensar en él, me enoja. Sí, no, sí, y mucha gente seguramente así es, Eduardo, porque no hubo una coordinación efectiva, funcional y sobre todo que pudiera evitar tanta pérdida de vidas, porque en otros países ocurrió esto también. Sin duda, mucha gente perdió la vida, pero sin embargo implementaron política de salud Sí, inmediata protocolos. y atendieron inmediatamente como debe ser. México fue uno de los países donde más muertos hubo claro. por cada 100,000 habitantes. Imagínate. Así es. México fue uno de los países donde más gente murió. Si lo ves por número de muertos, creo que fuimos el cuarto o el quinto país, cuando por población somos el país número 11. Así es. O sea, aquí se murió mucha gente que no debe haberse muerto. Las consecuencias van a durar décadas. ¿Cuánta gente que no murió empezando su vida laboral o en plena vida laboral que mueren y dejan de producir? Así es. Porque quien trabaja produce de alguna manera o no riqueza para el país. ¿Cuántos niños no quedaron huérfanos? Por ahí que estaba el cálculo, 250,000 de niños se quedaron sin papá, sin mamá, sin vigilante, sin abuelos, todo por las estupideces de este malnacido hijo de, ya saben de qué, el doctorcito, en serio, con sus doctorados presumiendo. En este país debería haber un juicio para deslindar la responsabilidad sobre quienes hicieron mal las cosas y quienes las hicieron bien también, Sí, también, durante el la pandemia. reconocimiento, por supuesto. Porque médicos y enfermeras, mira, mi respeto. Sí, estaban ahí. Claro. Pero para después los corrieron, porque dijeron, todos los que trabajen contra el COVID van a tener plaza. Oh. ¿Sabes cuál plaza? La plaza del Zócalo de su pueblo para sentarse en la Y banca. muchos, Eduardo, perdieron la vida ahí también. Terrible, enfermeros y médicos, terrible. ¿no? Me También. enoja.